¿qué tal? Bienvenidos a otro live de Solidaridad Inmobiliaria. En este momento invitamos a nuestra colega Carolina Hernández Quetino a que se integre a este live. ¿Cómo estás, Consuelo. Caro? Bueno, bien, gracias a Dios. Estaba conversando con Consuelo. Ella se iba a unir ahora. ¿Ya se unió? No, ya la vamos a unir. Consuelo Fermín, llamando a Consuelo Consuelo. Fermín, licenciada con especialización en recursos humanos, con una trayectoria próba de más de 25 o 30 años en el gremio inmobiliario. Además, ha sido una destacada profesional inmobiliaria. Es broker de Roche y Bienes Raíces, pero tiene para mí un valor primordial, que es un gran ser humano, una mujer con una visión de la parte de humanista muy importante y ha sido una de la fundadora. Yo digo que la fundadora porque ella le dio ese carácter, digamos, de esa dimensión, de tener ese alcance en todo el estado de Miranda. Consuelo Fermín ha sido presidente de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, la pionera. Y Bueno, antes de eso también fue coordinadora de coordinadora de corredores inmuebles de Inmuebles de Venezuela. Venezuela Una de... persona con una gran trayectoria en el gremio inmobiliario, muy respetada, muy querida y con un trabajo humanista muy importante. y eso también. Ahora está también en Fede Cámaras ocupando un espacio bastante importante representando al gremio inmobiliario. Sentía mucho interés en invitar a Consuelo porque ella ha hecho un trabajo en las comunidades, en Guarena, Guatire, muy importante, en conformar comunidades para que tuviesen acceso a las viviendas, en gestionar créditos en los bancos, ha hecho una labor importantísima en la zona. Como te digo, tú lo sabes porque la conoces bien de años, una persona que ha demostrado muchísimo en el gremio inmobiliario con una trayectoria impecable y su gestión como presidente de la Cámara, yo creo que sentó un precedente, sin duda alguna sentó un precedente muy importante. Está Consuelo. Ay, bueno, Consuelo, bienvenida, qué bonito tenerte, ¿cómo están? Buenas qué noches. alegría tenerte, de verdad que, bueno, tú para nosotros representas solidaridad inmobiliaria. Tú eres solidaridad inmobiliaria. Eres nuestro ícono. Eres una Oye, persona muchísimas Qué gracias por estas orgullo. palabras y estos reconocimientos de ustedes que bueno, que la vida nos ha unido a través de una profesión, pero una profesión que hemos hecho con tanta pasión porque va más allá de lo comercial, ¿me entiendes? O sea, Sí, va en la unión, en todo lo que se logró en Corredores de Inmuebles de Venezuela, en esa pasión, ese espíritu que, bueno, ahora llegó a un semillero. Yo siempre digo que COID es un semillero de líderes inmobiliarios que vienen a hacer esto, a sustituir a estos líderes anteriores que fundaron la Cámara, que ya no están, y Corredores de Inmuebles, eso. Para mí, siempre que voy a buscar un líder, busque en Corredores de Inmuebles. qué Cuando vamos bonito. a un negocio seguro, no se salgan de Corredores de Inmuebles. De verdad que los felicito, Qué gracias. Y bonito. también a los que lo fundaron, a Gerardo, a Lida, a Olga, bueno, a Sí, sí, todos. también eres, así es. también eres Cámara Inmobiliaria, es presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Miranda. Yo Sí, creo que claro. lo más lindo de Consuelo, porque yo tengo que referir, ¿no? Que cuando nos se creó Solidaridad Inmobiliaria, ella estaba iniciándose, creo, como la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Miranda. Y La época, Consuelo tomó Solidaridad Inmobiliaria de verdad tan bello como bueno, ella es una fundadora de Solidaridad. La sí. tomó como, la recibió con los brazos abiertos, pero yo quiero resaltar algo de ella, que se lo he dicho ya. Lo más bello de Consuelo es su humildad, Ah, porque gracias. nos ha demostrado tanto, ha hecho tanto y siempre se ha mantenido igual. Y eso denota mucho de lo que es como ser humano. Y es una líder, Muchas gracias. Es una líder y innata, sí. Y se es mantiene siempre igual. Y eso me encanta, ¿verdad? Eso denota su solidaridad. Consuelito, tú eres un especialista en recursos humanos y Sí. hasta tienes una trayectoria de años. Bueno, te abocaste al gremio inmobiliario hace, no sé, 25 años, 30 años aproximadamente. Sí, 29. 29. Bueno, no me equivoqué, viste, estaba cerca. Y tú sabes lo que es gerenciar. Y este título del live de hoy lo sugeriste tú. Gerenciar con resiliencia en estos tiempos. Bueno, ¿cómo se gerencia con resiliencia en un momento de tanto dolor, ¿no? Para toda Venezuela. Sí, fíjate, Carolina, este es algo que es una de mis actividades que yo he hecho profesionalmente más intensa, que es trabajar con las comunidades. Ciertamente soy profesional inmobiliario y he vendido inmuebles
y he producido inmuebles porque vengo de la producción primaria y hemos hecho vida gremial que ha sido increíble, pero cuando tú trabajas con las comunidades es otra cosa. Y Rosa Magali, una de nuestras grandes líderes inmobiliarias, ella me decía que mi elemento diferenciador era ese, porque todos hacíamos bienes raíces, pero que cada uno de nosotros tiene su elemento diferenciador y que el mío era trabajar con las comunidades. Ciertamente es una etapa que casi nadie de los que me conocen saben que estuve allí con los constructores haciendo instalación de nuevas comunidades en los conjuntos. Eso ocurrió aquí en Guatire y en Valles del Tuy y en Guarenas. Hasta que llegaron estos constructores y bueno, ya por razones conocidas por todos hacia los años 2013, 14, cuando se fueron los créditos, cuando surgió la ley de la gran estafa inmobiliaria, cuando hubo tanta situación con la promoción privada de inmuebles, yo quedé sin trabajo y allí en el 2015 quedé en la calle y dije, me voy a sentar en el estudio de mi casa y voy a llamar gente y me llamaron a una reunión de corredores de inmuebles. Y ahí fue donde los conocí a ustedes, pero antes de esa experiencia previa con las promotoras me permitió trabajar con las comunidades, aprender de las comunidades y estudiar, porque nosotros pertenecimos a un grupo de líderes comunitarios y gerentes comunitarios del país que los llevaba a la Universidad Central de Venezuela. Entonces este conocimiento me ayudó a empoderar a las comunidades, a lograr sus objetivos, a hacer movilización social y sobre todo al conocimiento de su marco jurídico que le da los derechos y la plataforma como comunidad. Y en este momento que tú me llamaste, pues se me ocurrió colocar esto que yo he hecho muchas veces, que es la gerencia comunitaria, pero ahora desde una gran resiliencia frente a uno de los eventos, digamos, más importantes, trágicos que haya vivido nuestra nación por tantos años. Entonces, es como aplicar las mismas técnicas que se aplican en la gerencia comunitaria o en el liderazgo comunitario, pero ahora enfocados en el factor humano. Yo no sé si me quieres preguntar algo más, quería como hacer esa introducción y comenzarles a hablar de esto. Sí, bueno, menciónanos esas técnicas, ¿no? Porque yo creo que estamos ávidos de información de cómo manejarnos en esta situación, o sea, y a nivel de comunidad más aún, ¿no? Sí, yo estuve paseándome por las cosas que hacemos en liderazgo comunitario, en gerencia comunitaria. Lo primero que nosotros hacemos es diagnóstico comunitario, ¿no? En cualquier momento, una comunidad, todas las comunidades tenemos necesidades humanas, necesidades físicas, de servicios, y más en una Venezuela que ya tenía crisis. El problema de esta situación, el problema es enorme, pero se montó un gran problema sobre una sociedad que ya estaba en crisis, donde comunidades hemos tenido que enseñarles a luchar por sus servicios, a autogestionarse, hasta llegado un momento, Carolina y Gerardo, que ni siquiera ya la autogestión funcionaba, porque la gente perdió todo el apoyo. Entonces ahora viene esta tragedia y todo se endurece más. Entonces, en este diagnóstico comunitario que nosotros nos sentamos con ellos a ver cuáles son sus problemas, establecer prioridades sobre sus problemas, a identificar lo que es una causa, lo que es un problema y lo que es un efecto, porque a veces no tenemos, nuestro pensamiento no está acostumbrado a ver, a analizar el problema, la causa del problema, sino que vemos los efectos o las consecuencias como el problema. Bueno, todas esas técnicas de diagnóstico comunitario en este momento, yo lo que quiero transmitir, que la importancia es sobre todo saber qué le pasa a la gente de la comunidad. Ahorita todo está alineado al factor humano, Carolina. ¿Qué pasa en la comunidad? Y vamos a encontrar cantidad de problemas que hay que solucionar. Entonces apliquemos esto mismo de diagnóstico, pero saber qué le pasa a nuestra comunidad, dónde están nuestros vecinos, porque nos ha dado, Carolina y Gerardo, por todos querer estar en la zona cero. Ha sido ese impulso de querer ayudar. Aquí en Venezuela somos así, pero tenemos que hacerlo con orden. No todos podemos ir a la zona cero. Fíjate que eso estuvo a punto de convertirse o se convirtió pues en una situación que pudo haberse convertido en algo inmanejable,
porque en las primeras no había un liderazgo importante que orientara, que dirigiera a la gente. Entonces, el llamado de nosotros es, mira, o el llamado mío como especialista en gerencia comunitaria, vamos a ocuparnos ahorita de nuestra comunidad, hacer inventario de problemas que tienen las personas. Mira, en tu propia comunidad, en nuestra propia comunidad, tenemos personas que han perdido seres queridos en La Guaira o en Caracas, que los están alojando en sus propias casas, que están prestando ese ayudo. Hay personas que no pueden con el pánico, que necesitan una intervención psicológica. Tenemos que, como líderes comunitarios, estar pendientes de todos estos problemas. Yo, por ejemplo, siempre les digo, ¿cuál es el inventario de la comunidad? ¿Cuántos profesionales viven acá? ¿Y qué tipo de profesionales viven acá? Eso desde antes de que pase algo, desde siempre, nosotros tenemos que saber con qué profesionales contamos en una comunidad. Normalmente hay ingenieros, abogados, psicólogos, maestros, que tú puedes crear tu propio sistema y tu red de apoyos internos de la comunidad. ¿Y cuál es el diagnóstico de la comunidad donde tú estás, lo que es Guarena, Guatire, la zona? Perfecto, fíjate, a mí me ha tocado, yo en mi urbanización no tuve nada. Aquí en mi conjunto, la gente de la Junta de Condominio es muy eficiente en lo físico, todo está perfecto, todo funciona, se organizan de una manera increíble y siento que ha faltado un poco quizás esa parte humana de tocar la puerta para saber cómo está todo el mundo, pero de todas maneras estamos bien. Ahora, nosotros particularmente sí nos hemos abocado a ir a ayudar, por ejemplo, a mí me tocó la urbanización Oropesa Castillo, porque ahí yo me crié allí en esa urbanización. Es una urbanización popular donde se cayeron, donde de 21 edificios que están construidos desde los años 1970, hoy yo te puedo decir que yo conozco de 2 edificios de los 21 que no tienen afectación grave. La mayoría tiene afectación, esto ha sido noticia. De hecho, se desplomó un edificio, o la mitad de un edificio, que prácticamente es como si se desplomara todo, pero son, tristemente, te vas dando cuenta desde la clase media, desde los Palo Grandes, hasta aquí, hasta Guarenas, Guatire, hasta La Guaira, que tenemos una suerte de falta de mantenimiento impresionante. Todo esto que ha pasado con la tragedia nos va a dejar a nosotros una oportunidad que no podemos perder, una oportunidad de aprender que nosotros tenemos que hacer mantenimiento, inspecciones a nuestros inmuebles. No tenemos esa cultura. Tenemos una cultura condominial baja, tenemos una cultura de mantenimiento baja y no tenemos una escuela que nos capacite para situaciones trágicas, de sismo, tragedias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Familias deprimidas, familias que no han ido al trabajo, que perdieron también esa posibilidad de ir al trabajo porque ahora están cuidando. Hay gente durmiendo en refugios, en carpas, como en muchas partes. Entonces, ese diagnóstico lo debes tener como líder comunitario. Y si estás en una situación ventajosa, que no te sucedió nada, gracias a Dios, también tienes que ser preventivo y hacer inventario, diagnóstico en la comunidad. Luego de ese diagnóstico, la promesa que quería traer hoy es 3 claves para gerenciar la comunidad. De hecho, yo la escribí así en un papelito para enseñarla por aquí. Esta es la primera clave, la comunicación con transparencia. Mira, un líder comunitario tiene que saber comunicarse con transparencia y con empatía. Eso es lo que nosotros llamamos el escudo de la gestión. Si una gestión no tiene una comunicación transparente, no va a tener éxito sin tragedia y mucho menos en la tragedia. Ese líder tiene que empoderarse en comunicarse perfectamente bien. Y en ese tema de la comunicación, el gran principio es saber que en la oscuridad, en los momentos oscuros, las personas por naturaleza siempre nos vamos a imaginar lo peor. O sea, tenemos que estar preparados para atender personas que esperan lo peor de la tragedia, que están asustados, que quedaron asustados. Mira, yo tengo una anécdota de una señora que vino a visitarme aquí a la casa
y aquí al frente yo tengo unas flores que se mueven con el aire acondicionado que lo tengo acá. Ajá. Y la señora salió corriendo porque las flores se movían. O sea, la gente está muy sensible y tenemos que ser capaces de transmitirle esa tranquilidad a las personas, ¿no? ¿Qué acciones podemos nosotros tener para que la comunicación sea efectiva? Mantener canales limpios de comunicación. Mira, hay comunidades aquí que han abierto WhatsApp solo para el trabajo de la emergencia, porque en los grupos WhatsApp de los condominios, por ejemplo, o de las comunidades, porque no vamos a hablar solo de condominios. Las comunidades no solo viven en condominios, las comunidades viven en calle, en cuadras, en veredas. Hay comunidades comerciales. Hay comunidades también comerciales que también son condominios. Ese WhatsApp que se abrió era para la emergencia, para todos saber qué hacer en un momento de emergencia, porque todos estamos muy pendientes de las réplicas y de pronto la del viernes asustó mucho. Entonces ahí uno cae en reflexión y dice, bueno, pero no acaba de tener un terremoto y nosotros ni siquiera nos preparamos para la réplica fuerte. Yo veía a la gente bajar de los edificios altos, Gerardo, en Caracas, edificios de gran altura, bajar rápido por las escaleras a 2 semanas del evento, a 2 semanas del evento. Es capacidad de preparación y nosotros, nuestra generación, es responsable de dejarle claro a la generación siguiente que a ellos le corresponde levantar la cultura sísmica y la cultura de cuidado y la cultura de mantenimiento del país. Le tenemos que abrir el camino, porque hay personas de 20 años, de 30 años, hasta de 40 años que no sabían que éramos un país sísmico. Así es. Porque nosotros sí tuvimos una cultura sísmica. A lo mejor nosotros tres que estamos acá sí tuvimos cultura sísmica, que en los últimos 20, 25 años se nos olvidó. Pero nosotros vivíamos siempre en simulacros. Yo me formé en el metro de Caracas. Allá había simulacros en todo momento. Habían simulacros en los colegios, habían simulacros en las clínicas, en las grandes empresas, en los bancos. Y esa situación la hemos perdido y hay que recuperarla. En los colegios siempre hacían simulacros. ¿Recuerdas? Siempre los colegios hacían simulacros y esa cultura de verdad que fue quedando, es una formación importante sobre los sismos que no dejó de transmitirse, dejó de tener importancia porque nos acostumbramos a que no nos pasaba nada. Y ahora nos sorprende esto. Como dices tú, yo también estoy así, Consuelo, tú estás refiriendo a la señora que te visitó y hoy estábamos en una reunión y que estaba Gerardo también y yo vi que alguien se movió en la mesa y yo dije, wow, ¿qué pasa aquí? Yo me sentí asustada inmediatamente. Ellos estaban hablando y yo estaba buscando en internet si es que había temblado y no nos habíamos dado cuenta. Sí. Seguimos con esa impresión. Pero seguimos pensando que podemos ir a trabajar al edificio, a la torre al piso 17 de una torre cuando hay réplicas y quizás ni siquiera hemos llegado a ese momento de cuando llegamos, porque yo no voy a decir ahora que no vamos a ir a trabajar. Creo que en mi caso yo hubiese hecho una vuelta al trabajo de manera progresiva. Así yo tuviese una calcomanía verde, lo hubiese yo hecho. Nos cuidamos muy bien en pandemia. Nosotros en pandemia no hacíamos nada, trabajábamos desde la casa. No estoy diciendo con esto que yo quiero que todo el mundo se quede en la casa trabajando, no. Pero tampoco era una vuelta a la normalidad tan abrupta, porque yo estaba en la Castellana el viernes y yo veía a la gente desesperada, corriendo otra vez por todas partes, bajando las escaleras. Esta cultura hay que levantarla. Yo sé que es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad de nosotros como gremio. Y también una responsabilidad de nosotros como profesionales inmobiliarios. Cuando estemos inspeccionando un inmueble, nosotros tenemos que preguntar, hay cultura acá, tienen salidas de emergencia, tienen extintores, se cumplen los... A veces nos ponemos muy en lo comercial. Siempre le digo a mi gente, los inmuebles, para nosotros los inmobiliarios y para casi todas las personas, son un bien material, son un bien comercial, vivimos de eso. Pero nosotros
nos olvidamos que los inmuebles son un producto absolutamente social, porque vienen a protegernos, a cuidarnos. En un inmueble se hace toda la actividad humana. Vivimos, trabajamos, estudiamos, todo lo hacemos en un inmueble. Nosotros somos absolutamente un producto social que se vuelve comercial y que qué bueno que podemos generar ingresos por allí, pero viene el tema entonces de cómo hacerlo con las mejores prácticas. Esto nos va a dejar esto es un antes y un después, Carolina. Y la invitación es a que nos preparemos para ello. Sí, somos también parte de la sociedad, somos parte, los corredores de inmuebles, somos parte de la comunidad, tenemos una gran comunidad. Hay que evaluar también cómo está esa comunidad, cómo están los asesores inmobiliarios, porque también están afectados y hay que apoyarlos, porque inclusive para eso está Solidaridad Inmobiliaria. ¿De qué manera crees tú que podemos apoyarnos entre nosotros los inmobiliarios? Mira, una de las primeras cosas, y ayer pasé todo el día entrevistando psicólogos, lo van a estar viendo por mis redes sociales y por la de mi empresa, y una de las cosas ahorita es tener mucha paciencia con las personas en las oficinas. Los corredores inmobiliarios tenemos que estar más unidos que antes todo cambia, porque la exigencia emocional es muy grande. Y a lo mejor tú sales a mostrar un inmueble, no deberías estar saliendo solo a mostrar un inmueble. Puedes estar nervioso, puedes conseguirte personas que entren en pánico. Yo vi como una señora en estos días gritaba sola en la calle, una señora normal le dio como un pánico. O sea, te puedes conseguir con situaciones. ¿Y cómo apoyar al asesor inmobiliario? Mira, en este momento las personas tienen que saber ayudar a los asesores a ver cuál es su fortaleza y su elemento diferenciador, porque además ustedes son inmobiliarios igual que yo, Gerardo y Carolina, ustedes saben que hay y va a exacerbarse una escasez de vivienda. Totalmente, ya no teníamos prácticamente viviendas para ofrecer por los eventos que tuvimos en enero. Yes. Ahora tenemos una tragedia que nos deja una cantidad increíble de personas sin casa. Creo que estamos hablando de 16,000 personas. No sé cuántas familias pueden ser eso. No tenemos crédito hipotecario. No tenemos promotores que de inmediato estén trabajando. Ahora los tenemos que ir a buscar. Un trabajo que de hecho ha estado apoyando a la Cámara Inmobiliaria de Miranda aquí en mi sector, hablando con promotores, recuperando dónde está la gente. Después va a venir otra pregunta, ¿dónde están los materiales para construir? ¿Dónde está el gasoil para mover la construcción? Y otra de las cosas importantes que sí tenemos que ver y que para el asesor es importante saber, ahorita el asesor requiere mucho conocimiento de qué viene en el futuro para prepararse y aprovechar, poder volver a ser comercialmente exitoso. Claro que sí, porque viene mucha construcción, eso es lo que esperamos, eso es lo que debe pasar. Financiamiento falta, material falta, pero sabemos que hay mucha gente abocada a eso, ¿verdad? Y tenemos que ser positivos. Hay algo que los líderes comunitarios necesitan también saber. Nosotros en eventos como esto y por no estar preparados, ni capacitados, ni entrenados, nadie nos dijo, prepárate para esto. Algunas personas sí lo sabíamos, pero se nos había olvidado con tantos años de descuido. Es no tener miedo al decir no sé. Porque ahorita van a haber muchos, no tengo la respuesta, lo que tenemos que transmitirle a nuestras comunidades es la confianza, no respuestas ambiguas. Tenemos que decirles, yo estoy aquí, yo me voy a poner a informarme, tengo que hacer la diligencia en la alcaldía, vamos a hacer la diligencia en la alcaldía. Esa es, digamos, como que lo que yo recomiendo para una comunicación transparente y empática que debe haber ahorita. Por favor, mucha empatía con la gente mayor, saber diferenciar dónde están los niños, saber diferenciar cuántos niños hay en mi comunidad. No se trata igual. Yo soy pro niño. A mí déjenme a los niños que yo los voy a cuidar. Y cuando me doy cuenta que llega un especialista como una maestra o un psicólogo es diferente. Ellas son las especializadas en eso. Y debemos tener este cuidado con quién nos les habla a los niños mientras los adultos estamos trabajando, buscando soluciones. ¿Qué hacemos con los adultos mayores? Y esas son lo que nosotros llamamos comunidades vivas.
no comunidades que sale corriendo todo el mundo, que todo el mundo quiere ir a la zona cero, que todo el mundo... No podemos ayudar a todo el mundo y dejar abandonado lo nuestro. Tenemos que ir a ayudar y estar pendiente de lo nuestro también en las comunidades. Esa es como mi clave número uno. Mucha comunicación con transparencia, empatía, valentía, confianza y no tener pena de decir, no lo sé, voy a buscar la respuesta. Y un poco como broker, porque ya viéndote como en el rol de broker, ¿no? De entre todos los roles que nos ha tocado verte, ahora quiero abordar el de broker cuando hablamos de la gerencia resiliente. ¿Cómo se maneja la gerencia resiliente con un grupo de corredores inmobiliarios que están ansiosos, que les ha pasado la tragedia, que se les cayó la casa, que se les murió un familiar? Y bueno, en principio hay que ocuparse del que está más débil. A mí no me ha tocado, en mi oficina no me ha tocado nada extremo. Más bien a nosotros como familia, nosotros perdimos una sobrina en Tanaguarena de mi esposo. Gracias, sí, sé que se enteraron. Otros asesores también de mi oficina, 2 perdieron familiares, hay uno que perdió 3 familiares. Entonces estar siempre ahí con ellos, qué necesitas, cómo te sientes. Ahorita la parte emocional de los venezolanos es muy importante, es frágil. Hay que estar muy atentos a las personas, cómo gerenciar la oficina para que no se pare. Estamos haciendo reuniones con los que puedan venir, no estamos presionando a nadie que venga a trabajar, aquí todo el mundo tiene un ritmo de volver a la normalidad y lo primero que hicimos fue tener una charla que por ahí estaban los muchachos reposteando de qué se trataba con Juan Carlos Jiménez sobre cómo retornar a la normalidad. Y él fue muy atinado al hablar de la diferencia entre adversidad e incertidumbre. ¿Qué hago con la adversidad? ¿Cuál es la adversidad? ¿Qué incertidumbre me produce, me provoca? ¿Y cómo yo puedo ir atacando esto, no? Ayudamos mucho a los que tenían negocios guindando, o sea, como que se quedaron los negocios antes del terremoto. Mucha gente tenía negociaciones en cadena. Entonces, tuvimos que ponernos en esto de la comunicación transparente, de ser líderes fuertes, de controlarnos nosotros mismos para ayudarlos a ellos a que se pueden caer los negocios. Hay una realidad. El edificio lo puedes conseguir con una etiqueta roja, con una etiqueta amarilla. Tienen que llamar a sus clientes. Y cuando ellos, cuando ellos comienzan a estar con sus líderes que se han fortalecido, se fortalecen. Carolina, había una persona con la que yo hablaba que me tocaba trabajar directamente con ella, que todo lo que me hablaba era no se puede llamar, es un momento muy delicado, estaba paralizada hasta que comenzamos a entender que nosotros como profesionales inmobiliarios somos ahorita unos actores de absoluta importancia, porque nosotros justamente gestionamos, administramos, vendemos los inmuebles, que fue una de las cosas, de los materiales que sufrieron, porque lo más importante es la vida, los que perdieron seres queridos, pero la gente no solamente perdió seres queridos, la gente perdió el hogar, la gente perdió el lugar de trabajo, es un duelo masivo, es una pérdida masiva, en la que hay que, Dios mío, atendemos a los que perdimos familia, lloramos 2, 3 días, le dimos toda la importancia, yo esperé que mi esposo se reactivara porque era su sobrina, pero sacaron fuerza y dijeron, tengo que ayudar también a los clientes que tenían 3, 4, una negociación de 3 cadenas, que si se caía el primero, se caía el segundo, se caía el tercero. Y bueno, gracias a Dios ahí hemos ido llevando la situación y comienzas a respirar cuando no te desesperas. Comienzas como, wow, ya arreglamos esto, ya estamos mejor, ya la semana que viene vamos a poder hacer una mesa de negocio, que ya tú sabes, no va a ser tal mesa de negocio, va a ser una mesa primero de darnos un espaldarazo, de saber qué sentimos, y después vendrá cómo vemos el mercado, cómo vemos el futuro, cómo podemos ir avanzando hacia él.
Eso es lo que te puedo decir de lo que hemos hecho en la oficina como gerencia. Qué bueno, han demostrado que se han conectado, que se están comunicando y creo que eso es lo más importante, inclusive de esta conversación que hemos tenido hoy. La conclusión es que esa, que hay que estar conectados con las necesidades que puedan tener las personas que nos rodean, tanto gente del gremio como gente, clientes o como vecinos, Sí. es estar comunicados. Y de eso se trata también lo que estamos haciendo en este momento, haciendo esta serie de live, que de verdad nos encanta que hayas venido hoy a conversar con nosotros, y es eso, comunicarnos y estar en contacto. Por favor, envíales a todos por allá un saludo, un abrazo y que pronto espero dárselos en persona. Claro que sí, Gerardo. Yo quería, si tengo un tiempo, para hablarte de lo que es un poco lo que es la flexibilidad, lo que es este tema de cuando las normas son muy rígidas. En este momento tenemos que ser flexibles, tenemos que ser un poco creativos, porque cuando las normas no se adaptan, ya no estamos hablando de resiliencia, ¿ves? Porque la resiliencia va a sostener y adaptarnos, no es solo a controlar. Entonces, en este momento, lo administrativo y lo técnico es importante, pero lo más importante sigue siendo la gente para poder hacer esa gerencia de las comunidades, digamos, con excelencia en estos momentos. Y la tercera clave sería entonces la participación. Miren, los líderes ahora no podemos tomarnos y echarnos el peso completamente encima. No, para mí lo tercero es eso. Primero, la comunicación, segundo, la flexibilidad, y la tercera clave tiene que ver con esa participación. Cuando manejas una comunidad y lo haces partícipe, lo involucras, lo sabes dirigir a través de sus talentos, sabes colocarlo en el lugar en que va a trabajar, sucede una cosa maravillosa en la comunidad, que comienza a ser eso, una comunidad cohesionada, con sentido, y no un líder héroe que va a hacer todo él. De hecho, en estos momentos me estaba acordando, para poner este ejemplo, del topo mayor de México, que le decía al alcalde, el topo mayor, Sí. sí, que le decía al alcalde de Chacao que se vaya a descansar, porque es importante, todo lo que viene va a requerir muchísima energía. Y hay que saber delegar y hay que cuidar ese rol de liderazgo. Fíjense, es importantísimo, por último, dirigirnos a los líderes para decirles que el autocuidado es sumamente importante. Nosotros no podemos sostener a nadie si estamos rotos. Exacto. Nosotros tenemos que, para tener una gerencia con resiliencia, el líder tiene que estar lo más sano emocionalmente, pero como decía Gerardo, hay líderes que murieron, hay líderes que se colapsaron de los nervios, tiene que haber un segundo a bordo, la comunidad no puede quedar acéfala porque todos somos muy creativos y sueltos no vamos a hacer nada. Lo mejor es cohesionado, con esos límites sanos, y que ese cansancio y ese desgaste del líder no afecte a la comunidad. Esto es cuando hablamos de comunidad, pues estamos hablando de las comunidades inmobiliarias. Por ejemplo, esto que yo viví en Oropesa, no sé si ustedes vivieron algún ejemplo, pero a mí me tocó eso en Oropesa Castillo y yo decía, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque si vas a los Palos Grandes, entonces preguntas qué pasó aquí. Si vas a La Guaira, ¿qué pasó aquí? Fue un tema del sitio, del suelo. Ahí están los expertos opinando. Y como decía el presidente de la Cámara de la Cámara de Geofísicos, el señor De Santi, ahora es cuando van a venir, De Santi, que van a venir muchas personas del extranjero y del mundo a investigar sobre este sismo. Y quizás esto vaya a intervenir en el cambio de la normativa. Y de todo eso, Gerardo, los inmobiliarios tenemos que estar informados. Claro, claro. Lo que viene, las nuevas requerimientos que se van a solicitar a la hora de cualquier inmueble que vayas a Una de vender. las cosas que más cuesta, Consuelo, que, bueno, yo por lo menos que soy de La Guaira, es que yo viví toda mi infancia, mi adolescencia y parte de mi adultez en La Guaira, y todas esas calles y esos edificios que me conocía, todas esas familias que de ellas he perdido varios de mis afectos. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo me dicen que estos edificios están mal construidos, los que tienen 30, 40 años, que yo los visitaba, que yo los
¿cómo que están mal construidos? Eso, uno comienza a cuestionarse, ¿no? A cuestionar lo que pasó y cómo lo podíamos haber evitado. Pero bueno, yo también estoy pendiente siempre de las declaraciones de Feliciano Di Santi. Él fue profesor de mi yerno, que estudió geofísica. Y bueno, esto es un tema que nos invita a hacernos, a reflexionar, no a cuestionarnos, porque ya cuestionarnos nos hace más daño, ¿no? Sino a reflexionar de cómo debemos actuar ante una situación. Ojalá que no vuelva a ocurrir. De las manos de Dios lo decreto, pero a reflexionar sobre el valor de la vida, más que todo, Consuelo, sobre lo que tú decías. Se perdió el hogar, se perdió todo, pero muchos se salvaron. Ahora, a muchos de los que se salvaron, conversaba ahora con un muchacho que está bajando a La Guaira de aquí, de mi edificio, que me decía que muchos de los que se salvaron incluso dicen, yo no sé ni para qué me salvaron la vida, porque quedé sin nadie. Imagínate lo duro, ¿no? Sí, es que es una pérdida muy, muy compleja, un momento muy delicado. Y yo creo que también Gerardo y Carolina y muchos como nosotros tenemos que también sensibilizar. Y yo creo que ya que todos estamos sensibilizados, pero vale la pena decirle a los asesores inmobiliarios que es el momento de ser muy empáticos con el tema del marketing, de la publicidad, de los inmuebles. Nosotros estamos para trabajar ahorita todos abocados a la situación de ayudar a todas las personas que puedan conseguir un inmueble, un alquiler. Pensemos primero en ellos. Nosotros nos hemos olvidado hasta de la responsabilidad social como profesionales y como Sí, sí. empresas. Y eso es algo que se rescata a través de Solidaridad Inmobiliaria. Este es un espacio importantísimo para nuestra profesión. Siempre le dije a Carolina, veo una fundación, Solidaridad Inmobiliaria en el futuro, donde nosotros, bueno, la Cámara nos va a formar, la Cámara nos va a defender, nos va a representar frente al gobierno, va a influir en la redacción de leyes, en la reforma, pero nosotros como masa de trabajadores inmobiliarios, con una fundación inmobiliaria fuerte, donde inclusive podamos tener allí seguridad, hasta para jubilarnos, si es posible, vale la pena soñar. Y sobre todo en estos momentos en que el país tiene que cambiar necesariamente, pues. Muy Entonces, bien. bueno, yo, Porque ya tenemos que ir cerrando. sí, cómo no. Los 4 puntos, ¿los puedes repetir para que todos se les grabe en la cabeza? La primera es la comunicación transparente como el escudo de una gestión, sin miedo, con valentía, sin confundir a la gente. Luego vamos a ser flexibles con las normativas, porque en este momento las administrativas, las normativas, mira, si tú tienes una norma en un conjunto, donde el parque no se visita hasta tal hora, bueno, te toca flexibilizar un poco, la gente inventar, ocupar los espacios de tu comunidad para reinventarte, para que esa comunidad se sienta ahí bien, porque todos estamos sufriendo mucho. Y luego, por supuesto, después de la flexibilidad, nosotros tenemos que buscar la participación, los comités de trabajo, las mesas técnicas. Inviten sin miedo ingenieros a las mesas técnicas. Nosotros hemos hecho mesas técnicas hasta con Hidrocapital, porque eso es un derecho, que el administrador de políticas públicas vaya a la comunidad y se siente con la comunidad. Y como cuarto, que ese líder, ese administrador de condominio, ese presidente de junta, nosotros como gerentes comunitarios entendamos que nos tenemos que cuidar, ser fuertes para poder ayudar, y eso pasa por el descanso, por la desconexión, por colocar límites, por colocar horas, por administrar muy bien este sentimiento que tenemos todos de que no sé, estamos confundidos, uno no duerme, o un día duermes bien, el otro día duermes mal, todos estamos en eso. Es una autoobservación que debemos tener de nosotros y del que tenemos cerca para lograr estar bien, porque es una crisis muy compleja. Excelente. Y bueno, y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un honor para nosotros, de verdad, como te digo, aparte de que te admiramos mucho, te queremos mucho, siempre te hemos sentido muy cercana, siempre, desde que
antes de ser COIP, ser corredora, ser COIP, ser presidente de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, y ahora que nos representas en Fedecámara, siempre te has mantenido así, y eso, esa cercanía de verdad que nos ayuda, porque sabemos que tenemos una amiga que está ahí, Consuelo, siempre para orientarnos, para guiarnos. Gracias por este momento. Somos familia, amigos. Somos familia. Somos un Somos familia de equipo. Consuelo, así eso es verdad, nos sentimos Somos un familia tuya. equipo, somos un equipo. Gracias por la invitación y espero que haya aportado a estos contenidos que Muy ustedes valioso. están. Que tendremos que tener que presentes y aplicarlos. Bueno, muy valiosos tus aportes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y Chao, gracias a todos los que se Consuelo, un conectaron. abrazo. Chao, Gracias. hasta luego. bien.